Ok, hermano, vamos a comenzar la segunda sesión de este entrenamiento para cómo trabajar, cómo tratar con judíos. Y vimos en la primera sesión acerca de por qué al judío primeramente. Aprendemos algunas cosas básicas que cada cristiano debemos de saber y debemos de entender en cuanto al judío. Vamos por favor, hermanos, y vamos a aprender más obviamente, pero vamos por favor ahora a la segunda lección. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Marcos 16. Marcos 16, hermanos, por favor. Vamos a hablar en esta segunda sesión acerca de el Evangelio en el Antiguo Testamento. Marcos 16, por favor, en sus Biblias. Vamos a leer versículos 14 al 20, hermanos, por favor. 14 al 20. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a hablar esta mañana, en la segunda sesión, acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Jehová Dios, te amo, muchas gracias por la vida de Jesucristo y por su muerte y su resurrección, el Evangelio. Y gracias, Señor, porque en su nombre tenemos salvación y tenemos redención. Gracias, Padre, porque nosotros hemos sido salvos porque alguien nos dio el Evangelio. Ahora ayúdanos, Señor, ya que estamos comisionados a dar el Evangelio a todo el mundo, ayúdanos a hacer nuestra parte. Te suplico, Señor, que tú nos permitas estar preparados, nos ayudes, Señor, nuestro entendimiento para estar listos para dar el Evangelio a cualquier persona, Señor. Ayúdanos en esta sesión, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Cada creyente, hermanos, debe tener bien claro y dominado varios temas. Cada cristiano debe tener por hecho algunos temas bien sencillos como claros. Por ejemplo, la idolatría. Cuando alguien menciona idolatría, usted debe saber como cristiano, eso no es de Dios, eso es anti Dios, eso viola mandamientos de Dios, no tengas imágenes, no se puede tener ídolos, ¿ok? Eso debe ser bien claro. Un cristiano no debe andar batallando con que, ¿será malo la idolatría? ¿Será malo eso? Y debemos tener ya bien claro la idolatría, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, acerca del divorcio. ¿Se podrá divorciar uno? Si le va a uno mal, ¿se podrá divorciar? No. Debemos tener claro, el divorcio no es bíblico. No se puede uno divorciar. Así es sencillo. Porque Cristo lo aclaró, lo dejó bien claro. Que Dios hizo a un hombre para una mujer. Un hombre y una mujer se juntan, entonces ya son una sola carne y una sola carne no se puede separar. Lo que Dios junta, no el juez, no dos voluntades, dos familias. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Así de sencillo, ¿ok? Y bueno, ¿qué asunto con el divorcio? Esta es otra lección. Pero bíblicamente no está permitido el divorcio de parte de Dios. Así de sencillo. Y eso debemos tenerlo claro. No, pero que estas circunstancias no afectan principios bíblicos. Principios bíblicos deben afectar circunstancias. Hay temas básicos, la idolatría, el divorcio, el diezmo. Ningún cristiano debe andar batallando en cuanto a si debe pagar o no pagar el diezmo. Es algo claro, algo básico en la palabra de Dios. Entonces, no debemos de tener dudas en cuanto a eso. Fidelidad a la iglesia. Usted no debe estar batallando el miércoles en la noche o el jueves en la noche, según el día que tenga el servicio en su iglesia. Debe pensar o decidir, ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? Domingo en la noche, hay un programa especial o eso, ¿iré a la iglesia o no a la iglesia? Eso no debe de pasar por nuestra mente. Debe ser ya claro, es día de culto, es hora de culto, tengo que estar en la iglesia, fidelidad a la iglesia. Eso es bíblico. Hay cosas que debemos tener bien claros. Y una cosa que cada cristiano debemos tener bien claro y bien dominado es cómo compartir el evangelio a otra persona. Cómo compartir nuestra fe con alguien más. Cada uno de nosotros, sin estudiar nada, debemos saber cómo compartir el evangelio. Déjese lo compruebo. ¿Cómo fuiste tú salvo?
Así como fuiste tú salvo, simplemente ve y dile a otra persona cómo fuiste tú salvo, creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo como Salvador, y así esa misma persona puede ser salvo como tú fuiste salvo. Así de sencillo. Ahora, debemos estudiar la Biblia, podemos aprender y debemos obviamente seguir aprendiendo y creciendo en conocimiento, debemos conocer, pero debemos estar listos para dar el Evangelio a cualquier persona. Ahora, el asunto en cuanto a trabajar y tratar con judíos, mire hermano, hay dos posturas aquí. Una postura enseña que hay muchos obreros entre los judíos que lo que hacen es que tratan de llevar al judío al Nuevo Testamento para presentar el Evangelio. El plan de salvación del Evangelio lo tenemos bien claramente en el libro de Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo 3 y versículo 10 y versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 5, 8, Romanos 10, versículos 9 al 13. Y lo que conocemos es el camino romano para dar el Evangelio. Ahora, eso funciona perfectamente con un gentil y eso funciona también muy bien con un judío. El problema es que, porque es el Evangelio, pero el problema es que si llegamos con un judío, especialmente si es religioso, ortodoxo o conservador pero religioso, y le tratamos de hablar del Nuevo Testamento de Brit Hadashah, se va a cerrar inmediatamente. Decir, no quiero, no voy a escuchar eso. Entonces lo que digo es que va a tardar más tiempo el proceso de dar el Evangelio a un judío si trata usted de dárselo con el Nuevo Testamento. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted lo hace de esa manera, está bien, le funciona, está bien, sígalo haciendo. Pero déjeme digo, hay una manera más corta, más rápida en que usted pueda dar el Evangelio. Use el Antiguo Testamento para dar el Evangelio al judío. Y más sencillo. Y así el judío no puede rebatir nada porque todo está en el Antiguo Testamento. Todo está en Tanaj. Y lo puede mostrar al judío y es más sencillo para él. Y no tiene usted que pasar por todo el proceso de que él confíe en usted para ver el Nuevo Testamento. ¿Me está siguiendo? No estoy diciendo que es incorrecto usar el Nuevo Testamento, no estoy diciendo eso, es palabra de Dios, use lo que pueda. Lo más que le quiero enseñar cómo puede dar usted el Evangelio con el Antiguo Testamento. El mismo Evangelio que predicamos del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento y esta sesión va a tratar acerca de eso. Vamos a ver aquí número 1 en nuestro texto, un fundamento. Aquí tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Vea por favor aquí dice en versículo 15 dice, y les dijo y por todo el mundo y predicar. Predicar es un verbo que está aquí en forma imperativa, termina con D. Y Dios está mandando que vayamos. No está sugiriendo y no está recomendando. Nos está mandando que vayamos a predicar el Evangelio. ¿Quién? Cada persona que sea salva. Cada salvo tenemos este mandato y esta responsabilidad de predicar el Evangelio. No solamente los misioneros, no solamente los líderes en la iglesia, no solamente los pastores, cada creyente tenemos que predicar. Pero vea qué más sigue diciendo aquí. Dice predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura es la palabra griega, aquí criatura es la palabra griega ktasis, que quiere decir criatura. Esta palabra viene de ktizo, que quiere decir propiedad del fabricante. Debemos llevar el Evangelio a cada criatura, a cada persona, porque es propiedad del fabricante, propiedad de Dios. Debemos llevar el Evangelio a cada persona en el mundo. Dice aquí la Biblia, y les dijo, y por todo el mundo. La Biblia aquí dice todo el mundo. Esto incluye a mexicanos, a japoneses, a chinos, a australianos, a sudafricanos, a gente de Angola, gente de Zaire, gente de Mozambique, gente de Bélgica, gente de Portugal, gente de Alaska, gente de Estados Unidos, todo el mundo. ¿Qué parte de todo no entiende usted ahí? Es todo el mundo. Hay que dar el Evangelio a todo el mundo. A propósito, hay muchos ministerios, y escúcheme bien esto, muchos pastores, muchos ministerios que se enfocan mucho a su área local o se enfocan mucho a las etnias en su país o se enfocan mucho a su propio país o a su propia raza. ¿Sabe que no tener un énfasis evangelístico balanceado puede ser un problema para con Dios? Por esto, porque si para usted es más importante que se salve la gente alrededor de su iglesia, y es más importante para usted ellos que los japoneses, usted está haciendo acepción de personas y eso es pecado. Pecado. Yo creo que por eso es que no hay más énfasis misionero en muchas iglesias, porque no entienden que están haciendo acepción de personas y eso es pecado. ¿Por qué es más importante los latinos que los africanos? Para Dios no, para nosotros sí, y eso puede ser un problema, y es un problema. ¿Me está entendiendo? Vamos adelante. Entonces, dice aquí la Biblia que es imperativo, hay que ir a predicar, es un mandato a cada criatura.
y a todos. Y luego que hay que llevarles, dice aquí, hay que predicar el evangelio. La palabra griega aquí usada es evangelión, que significa buenas nuevas. Tenemos que ir a todo el mundo a darles las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Vea 1 Corintios 15, por favor. Ahora, yo entiendo, algunos de ustedes son graduados de colegio bíblico, algunos de ustedes están estudiando colegio bíblico, algunos de ustedes tal vez ya están pastoreando, ministrando. Yo entiendo que usted ya sabe esto. Simplemente estoy repitiendo, no le hace daño la repetición, pero siempre estoy repitiendo para lo que usted ya sabe, para sentar una base en lo cuanto a lo que vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15, por favor, hermanos. Versículos 1 al 4, que es el evangelio. Dice aquí: además, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Nos va a enseñar qué es el evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A propósito, ¿cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, aún no había Nuevo Testamento. Entonces dice, conforme al Antiguo Testamento, Cristo murió. Segundo, versículo 4, y que fue sepultado. Y tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que predicarle a cada persona en este mundo, porque Dios nos lo mandó. Ahora, eso es el Evangelio. El Evangelio lo tenemos nosotros enseñado y lo usamos en nuestra presentación del Evangelio, y lo usamos en tratados que repartimos a la gente, y lo conocemos como el plan de la salvación, para presentarle a una persona de manera más sencilla cómo puede entender el Evangelio. Tenemos el plan de salvación. Por ejemplo, y es básico, todos lo sabemos, todos somos pecadores, estamos condenados al infierno por nuestro pecado, solamente Cristo nos puede salvar y tenemos que pedirle a Él que nos perdone y que nos salve. En arrepentimiento tenemos que pedirle esto a Él, ¿ok? Arrepentimiento es nuestra manera de pensar en cuanto a cómo nos salvamos. Entonces, esto es el plan de salvación. Ahora, no hay una manera incorrecta de presentar el Evangelio. Si usted va con una persona inconversa y le dice, tú te vas a ir al infierno y eres bien malo, necesitas a Cristo para que te salve, porque eres pecador, y le damos todo en desorden, no pasa nada, es el Evangelio, ¿ok? Pero es más claro, obviamente, si usamos un plan que sea un argumento lógico y que pueda irse edificando en la mente de la persona y lo pueda comprender más sencillamente. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces vamos a hablar acerca del plan de salvación con el Antiguo Testamento. Cuando usted comienza a hablar con alguna persona, yo le recomiendo, usted puede hacerlo como usted quiera, pero yo le recomiendo, esto es muy efectivo. Yo aprendí también esto, de comenzar después de tener el primer contacto con la persona, platicar un poco para romper el hielo, como se dice, para poder tener un poco de confianza con la persona. Yo le recomiendo que usted haga esta pregunta cuando va a introducirse al Evangelio. Pregúntele, si usted muriera el día de hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Esta pregunta es muy importante porque, mire, todas las personas aquí en este mundo están llenos de información en su cabeza, de nueva era, por ejemplo, de filosofías humanísticas o diferentes filosofías o incluso doctrinas religiosas. Entonces la gente está bombardeada con muchísima información. Y ellos, muchos piensan que son buenos, que se pueden ir al cielo. Yo no he matado a nadie, yo puedo ir al cielo. Mucha gente piensa, bueno, yo fui reencarnado y estoy en una mejor vida. O mucha gente piensa, bueno, si yo continúo en mi iglesia o en mi religión, voy a estar bien porque mi líder así lo dice. Entonces la gente tiene muchas ideas en su cabeza. Pero cuando llegamos a un punto de realidad, ok, está bien, tú crees lo que tú quieras, está bien, pero si mueres hoy, ¿estás 100% seguro de ir al cielo, a la presencia de Dios? En cuanto a un judío, ¿está seguro de ir a Gan Eden? Entonces, esa pregunta hace que la persona se enfoque en su realidad. Es como esto, es como tenemos un océano, ¿okay? El océano Pacífico enorme, y luego tenemos un pequeño río que conecta al océano. Lo que queremos es sacar a la persona de este océano de filosofías, humanismo, filosofías, el budismo, el islam, el catolicismo, los protestantes, los hermanos, de todas estas cosas que tiene en su cabeza. Queremos quitarle todo eso y debemos hacer que se enfoque solamente en el plan de la salvación, que se meta a este río. Y la manera de meter a la persona a este río para que se concentre exclusivamente en lo que le vamos a decir es con esta pregunta. Si tú mueres el día de hoy, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? Generalmente la respuesta es, no, pues no estoy seguro.
¿Te gustaría saber? Entonces ya le podemos mostrar. Si alguien dice, no, sí estoy seguro, pregúntale, ¿por qué? Y si la respuesta no es porque tengo a Cristo en mi corazón, entonces esa persona no es salva. Podemos meterla al río para darle el evangelio y que no se nos salga de ahí con sus filosofías y todo eso, sino que siga el evangelio. Ok, vamos a entrar al evangelio. Primer punto, tenemos que tener algo bien claro, hermanos. Hay una sola manera de salvación. Vea por favor Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, hermanos. El apóstol Pedro está predicando aquí y vea lo que dice el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese ningún otro es Jesucristo. Él está diciendo, no hay salvación en nadie más aparte de Jesucristo. Escúcheme aquí, usted y yo somos salvos por Jesucristo. Los cristianos de hace 500 años fueron salvos por Jesucristo. Los cristianos de hace 2000 años fueron salvos por Jesucristo. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Abel? ¿Cómo se salvó Enoc? ¿Cómo se salvó Noé? Hay una sola manera de salvación. Solo Cristo salva. Escuche bien, vamos a suponer que aquí este púlpito es hace 2000 años la cruz de Jesucristo, donde Jesús estaba muriendo por nosotros. De aquí para este lado tenemos el tiempo en que vivimos nosotros y de aquí para atrás el tiempo del Antiguo Testamento. Okay. Nosotros somos salvos en ese tiempo viendo hacia atrás, hacia la cruz. Ellos en el Antiguo Testamento eran salvos no por matar a un animalito, no por hacer un sacrificio, no. El animalito, la sangre del animal no puede perdonar el pecado, no puede expiar. Pero ellos veían hacia el futuro el sacrificio de Dios que Él iba a enviar, el sacrificio perfecto, Jesucristo mismo. Entonces todos somos salvos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, por Jesucristo solamente. Y en otra sesión vamos a tratar más eso a detalle. Pero solamente Cristo salva. Vea Tito capítulo 3, hermano, por favor, en su Biblia. Tito capítulo 3, por favor. Después de 2 de Timoteo. Tito 3, vea el versículo 5. Y yo sé que usted conoce este versículo, pero dice, nos salvó, ¿quién? Jesucristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Es Cristo quien nos salva solamente. ¿Ok? Ahora, eso fue número 1. Hay una sola manera de ser salvo. Número 2, el fundamento. ¿Por qué Dios querría salvarnos? Y Dios quiso salvarnos por amor. En el Nuevo Testamento tenemos un versículo que es muy claro de entender. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué quiso Dios salvarnos? Ahora, yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué Dios quería salvarme a mí. Yo no entiendo por qué Dios quería salvarte a ti. Pero el asunto es que Dios quiso salvarnos y el fundamento para hacer eso es su amor. Vea eso en el Antiguo Testamento. Vea por favor Jeremías 31. Jeremías 31, hermanos, por favor. Si tiene Biblia, por favor, ábrala. Vea los versículos. Jeremías 31, por favor. Vea el versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama. Es por eso que nos quiere salvar. Entonces vamos al plan de salvación. Siguiente. Tenemos que entender, hermanos, que para ser salvos tenemos que reconocer 4 cosas, básicamente. La primera es que tenemos que entender que todos somos pecadores. ¿Dónde dice eso en la Biblia en el Nuevo Testamento? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ok, todos somos pecadores. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Vea por favor en su Biblia en Salmo 14. Salmo 14, hermano, por favor, en su Biblia en el Antiguo Testamento. Vea por favor aquí los versículos, comenzamos del versículo 2, por favor, dice, Jehová, bueno, desde el 1, por favor, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y versículo 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice bien claramente aquí en el Antiguo Testamento que todos somos pecadores. Vea el Salmo 51, por favor.
Salmo 51, ahí un poquito más adelante en su Biblia. Salmo 51. Vea por favor el versículo 5. Dice ahí la Biblia, Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo tenemos esta naturaleza pecaminosa? Desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Tenemos esta naturaleza pecaminosa. Vea por favor también Eclesiastés 7, hermanos, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, por favor. Dice ahí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando se trate con judíos, especialmente algunos ortodoxos, algunos van a tener problema en aceptar que son pecadores. Ahora, obviamente simplemente nada más por no entrar en argumento, pero todo el mundo sabemos que somos pecadores, todo el mundo reconocemos, pero el asunto es que va usted a batallar un poco para que la persona reconozca que es pecador, pero use estos versículos, le va a ayudar mucho. Vea un texto más, Isaías 53, por favor. Isaías 53. Dice aquí en Isaías 53, el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice aquí que todos nos descarriamos. Todos hemos dejado el camino correcto o hemos dejado lo que es correcto, hemos dejado las maneras o los caminos de Dios y todos nos hemos separado. Eso quiere decir que todos hemos pecado. Vea por favor Isaías 66, lo dice más claro. Isaías 66, Isaías 64, versículo 6, hermanos, por favor. 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, wow, son palabras duras. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien claro aquí dice que somos como suciedad, dice que tenemos maldades, y dice que nuestras justicias. Dios dice, los mejores actos que tú haces para tratar de impresionarme, para tratar de ganarte mi favor, tratar de ganarte el derecho de vivir conmigo, dice Dios, para mí son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. En el Antiguo Testamento había comunidades fuera de las ciudades donde estaban las comunidades de los leprosos. Los leprosos, por ser una enfermedad muy contagiosa, no vivían dentro de la ciudad, no se les permitía. Entonces tenían comunidades de leprosos allá fuera de las ciudades. Los leprosos tenían algunas estacas, unos palos clavados en la tierra, y encima de las estacas tenían unos trapos puestos al sol. Los leprosos tenían su carne corrompida, su carne estaba corrompiéndose, estaba muriendo, estaba pudriéndose, disculpe la expresión, especialmente si usted va a comer ahorita, discúlpeme la expresión, pero tenían sus llagas y tenía sangre brotando y tenía pus brotando. Entonces los leprosos iban a estos trapos, tomaban los trapos y ellos secaban la sangre y la corrupción y la pus de sus heridas y colgaban los trapos y el sol secaba los trapos y alguien más, otro leproso los podía usar. Estos trapos son los trapos de inmundicia. Y Dios dice, lo que tú tratas de impresionarme a mí con tu justicia para ser salvo, para mí son como estos trapos llenos de corrupción. Está bien claro en el Antiguo Testamento que todos somos pecadores. ¿Me están siguiendo, hermanos? Segunda cosa, primero todos somos pecadores. Segundo, hay un castigo por el pecado. En Romanos 6:23, en el Nuevo Testamento, leemos que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es interesante, Dios dice, si tú pecas, te mato. Y nos aclara más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, nos aclara que nos mata dos veces. Vea por favor ahí, Apocalipsis, hermanos, casi al final de su Biblia. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay una primera muerte y una segunda muerte. Vea por favor Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Hay dos muertes. Dios dice, si pecas, te mato. Te mato dos veces, tu cuerpo y tu alma en el lago de fuego por toda la eternidad. Bueno, ¿dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Vaya por favor, hermano, al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Ve aquí el versículo 4, por favor. Ezequiel 18, 4. Dice ahí, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Vea que no está diciendo la persona que pecare, no está diciendo el cuerpo que pecare, está diciendo el alma que pecare. El alma es lo que tú eres, pero el alma es eterna. Desde el momento de la concepción en adelante, el alma es eterna. Vive para siempre. O vive en gloria con Dios, o vive en muerte sufriendo en el lago de fuego por toda la eternidad, junto con su cuerpo, y es otro asunto. Pero está hablando de nuestro ser eterno, no de nuestro cuerpo. Vea por favor el versículo 20, hermanos, también por favor. En Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Otra vez, el alma que pecare, esa morirá. Dios dice, si pecas, la consecuencia es muerte. Hay muerte por pecar. Ahora, vamos a ver, por favor, qué pasa con el pecador. Vea Salmos 9, por favor. Salmos capítulo 9. Perdón, no es capítulo, Salmos no son capítulos, son salmos. Pero vea Salmos, por favor, 9. Vea lo que dice aquí el versículo 17, por favor. Salmos 9, 17. Es el salmo de David. Y dice el versículo 17. Dice, los malos, los pecadores, serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué es el Seol? Es el lugar de los muertos, ¿ok? En el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos. Usted que ha estudiado un poco la Biblia, usted entiende que en el Antiguo Testamento los muertos iban al Seol, obviamente, al lugar de los muertos. Y el Seol estaba dividido por dos partes. Uno era el paraíso o el seno de Abraham y la otra parte era el Hades o el infierno, el lugar con fuego. Entonces, los salvos iban al seno de Abraham y los no salvos iban al infierno, ¿ok? Al lugar de fuego. Ahora, cuando Cristo murió y resucitó, Él tomó a los salvos del Antiguo Testamento, del paraíso o seno de Abraham, y los llevó al cielo. Cuando un creyente muere en esos días, ya no va al paraíso o seno de Abraham. Ahora el creyente va directamente a la presencia del Señor. Pero el infierno sigue en el mismo lugar. De hecho, la Biblia dice que en el libro de Isaías que el infierno se expande, ¿ok? Por tanta gente que está yendo ahí todos los días. Pero cuando un inconverso muere, va al infierno directamente con fuego. ¿Dónde está el infierno? Está en el centro de la tierra y vamos a ver eso más adelante. Pero dice aquí el rey David bien claramente que los malos serán trasladados al Seol. Todos los que se olvidan de Dios. Ahora, vea por favor lo que sucedió aquí en Números 16, por favor. Números 16, tenemos una historia muy interesante aquí que sucedió a Israel en el desierto. Número 16. No vamos a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, obviamente. Usted conoce esta historia y usted léala después, pero tenemos aquí la rebelión que hicieron estas 4 personas. Versículo 1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán. Entonces el primero era Coré, el segundo Datán, y Abiram, es el tercero, hijos de Eliab, y On, el cuarto, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés, y tomaron gente. Ahora, aquí nos habla acerca de la rebelión que ellos tuvieron, estaban en contra del liderazgo, estaban en contra de Moisés, y ellos querían gobernar al pueblo, y querían quitar a Moisés del medio. Bueno, usted conoce la historia, lo que pasó fue que Moisés oró, y luego Moisés vino, y los desafió, y Moisés dijo, párense aquí cada uno. Vean por favor la historia más adelante, vamos a retomar la historia, acá en el versículo 21, dice, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. ¿Cuál fue luego la respuesta de Dios a Moisés? Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dios quería matarlos a todos y Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo. Ahora, vea por favor versículo 27. Desde el 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán, de Abiram, en derredor y Datán. Qué interesante, On ya no estaba en la rebelión ahí. Y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Vea toda la familia involucrada, 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis, está hablando toda la congregación, que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Está diciendo aquí Moisés que va a pasar algo. Perdón. Moisés dice, si estas personas mueren como cualquier otro, por vejez o enfermedad, él dice, entonces Dios no me mandó. Pero vea lo que pasa aquí. Perdón.
Dice aquí el versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, a ver esas palabras, si os decían vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, versículo 33, con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Dónde está el Seol? ¿Dónde está el lugar de los muertos? En el centro de la tierra. Y ahí fueron a dar estos hombres malvados. Ahora, ¿qué hay en el Seol? Vayan su Biblia, por favor, a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, por favor. Aquí en este pasaje, Deuteronomio 33, vea por favor el versículo 22. Este es un cántico de Moisés. Y vea lo que dice en el versículo 22. Él dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Qué hay en el Seol? Fuego. Lo que dice la Biblia. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Hay fuego. Ahora, escúcheme bien. Usted dice, no, eso es simbólico. ¿Quién te dijo que es simbólico? Si la Biblia dice que es fuego, es fuego. Así de sencillo. Y dice la Biblia aquí que hay fuego de la ira de Dios y arde hasta las profundidades del Seol. Así de sencillo. En el Seol, donde son los malos trasladados y son trasladados ahí por su pecado, hay fuego y se están quemando. Así de sencillo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, todos somos pecadores. Segundo, la paga del pecado es muerte, muerte física y espiritual, en un lugar con fuego, el infierno temporal y después el lago de fuego por la eternidad. Y el número siguiente, hay gente que se justifica a sí misma diciendo que tiene buenas obras. Pero la Biblia enseña que las obras no nos salvan. El texto más conocido que tenemos, hay más, pero más conocido que tenemos en el Nuevo Testamento es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia mediante la fe. Dios nos da la gracia, Dios también nos da la fe, nosotros obramos la fe. Gracia más fe igual a salvación. Si usted agrega cualquier otra cosa a la ecuación, ya no tiene salvación. Es gracia más fe igual a salvación. Así de sencillo. ¿Dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? Varios pasajes, vamos a ver un par, por favor. Isaías 64. En sus Biblias, Isaías 64. Usted puede encontrar todo el Evangelio, el plan de salvación, los 4 puntos, solamente en el libro de Salmos o solamente en el libro de Isaías. Ahí está. Pero ahorita estamos saltando de un libro a otro. Pero vea por favor Isaías 64. Vamos a ver el versículo 6. Ahora, si usted está tratando con un judío, vea en su Biblia, está viendo la Biblia hebrea, el texto hebreo, ahí va a ser el versículo 5. Hay diferencia en algunos versículos de la Biblia en hebreo y la Biblia nuestra, castellana que tenemos. Yo uso la Biblia en castellano, Reina Valera, no más nueva de 1960, y en inglés uso la Biblia King James, la versión del Rey Jaime. Vea por favor Isaías y ninguna otra versión aparte de esas dos. Isaías 64, por favor. Isaías 64, versículo 6, dice ahí, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice aquí que todos tenemos corrupción, tenemos maldad, ¿ok? 64, 6, sí. Todos tenemos maldad, tenemos corrupción. Pero vea por favor también Isaías 57, 12. Isaías 57, 12, por favor. Dice ahí, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Las obras no nos justifican delante de Dios. Las obras no nos aprovechan para nada en el sentido de tener salvación o justificación. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces las obras son sin valor. Entonces somos pecadores. Segundo, estamos condenados al infierno. Tercero, las obras no nos salvan. Escuche bien, escuche bien. El problema para estar condenados no es que nos falten obras, porque todos tenemos buenas obras. Unos más, otros menos, ese no es el problema. El problema para la condenación es que tenemos pecado. Y el problema es que las buenas obras no borran pecado. Una persona que tiene un solo pecado, y no existe esa persona, pero una persona que tenga un solo pecado, aunque tenga 50 obras buenas, se va al infierno. ¿Por qué? No porque no tenga obras buenas, el problema no son las obras buenas, el problema es el pecado.
Y la paga del pecado es muerte. Y las buenas obras no borran el pecado. Vamos a suponer que yo vaya esta noche y me robe un banco, saque $1,000,000, me vaya a mi casa, la policía no me captura. Y estoy ahí. El día siguiente me remuerde la conciencia. Digo, ay, ¿para qué robé el banco? Yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano. Me remuerde la conciencia. Entonces yo decido tomar el dinero y voy al hospital. Y le regalo el dinero al director del hospital y digo, mire, ahí está este dinero, es para que no le cobre a los pobres, ayude a la gente que necesite y ya. Me regreso a mi casa con la conciencia tranquila, hice una buena obra. ¡Wow! Ya no tengo el dinero, ya me quité de ese pecado que tenía encima. Llega la policía y toca la puerta de mi casa, yo abro y me dice, ¿usted robó el banco anoche? Ah, sí, pero ya no tengo el dinero. Ya lo di para una buena obra, para una obra benéfica. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Me va a perdonar? No, me van a arrestar y me van a llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque una buena obra que hago no borra el pecado que ya cometí. ¿Me están siguiendo? Ahora, somos pecadores, estamos condenados a la muerte, las obras no, a la muerte física y espiritual del infierno, y las obras no nos salvan. Entonces, ¿cómo nos salvamos pues? Vamos a ver la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos la respuesta muy clara en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea también, por favor, en su Biblia Romanos capítulo 5, hermanos, por favor. Romanos capítulo 5. Y vea ahí, vamos a ver versículos 8 y 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La única manera para salvarnos es el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Solamente hay salvación por la sangre de Jesucristo. ¿Dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? Vaya por favor a Éxodo 12. Éxodo 12 es un pasaje que debe usted de dominar claramente, debe de conocer ampliamente si usted está trabajando con gente judía. Debe usted conocerlo claramente. Vea, vamos a ver algunos versículos aquí. Versículo 1. Habló Jehová, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación, ve estos detalles, de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, subraye ahí un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Brínquese por favor, versículo 5, dice, el animal será sin defecto. Hay que tomar un cordero, acuérdese de esto, desde el día 10. ¿Okay? Y hay que tener una observación hasta el día 14. El animal será sin defecto, número 2. Dice macho, número 3. De un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14. Tiene que estar 4 días bajo observación este animalito. ¿Por qué tiene que estar bajo observación? Bueno, para ver que sea sin defecto, que no tenga una enfermedad y se vaya a morir al segundo o tercer día. Sin defecto. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada. Brínquese por favor hasta versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y versículo de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, es clave. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué está enseñando aquí el Señor? Dios le mandó a Moisés, mira Moisés, ve a la congregación y vas a hacer esto. Diles, el día 10 de este mes separan un animal, macho, ¿ok? De las cabras o de las ovejas, ponlo aparte. Y luego tiene que ser sin mancha, tiene que ser perfecto animalito. Y luego va a estar en observación por 4 días. El día 14 lo van a inmolar. Pero la sangre la vas a tomar y la sangre le van a aplicar al dintel y a los postes de la puerta. ¿Por qué? Porque esa noche voy a pasar y voy a matar a cada primogénito que haya dentro de esa casa que no tiene sangre. ¿Cuál es la importancia de eso? Entendiendo que Jesucristo es el Cordero de Dios. Es interesante, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, el último profeta del Antiguo Testamento, él estaba predicando y viene Jesús para ser bautizado. Juan el Bautista presenta a Jesús no como su primo, que era, o no como el Mesías. No dijo, esperen todos, miren, ahí viene mi primo. No, no dijo eso. No dijo, ahí viene el Mesías de Israel. No dijo eso. Lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo venía para morir y Juan lo sabía. Entonces, el Cordero sin mancha, sin defecto. Cristo estuvo en su ministerio alrededor de 3 años, en su ministerio público, bajo observación. De hecho, Cristo llegó al templo en la última semana antes de su muerte y él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Los fariseos, los saduceos, los escribas alrededor de él no dijeron nada.
no podían acusarlo de ningún pecado. Pero la sangre del Cordero aplicada a nuestra alma es lo que nos libra de la muerte. Vea por favor Levítico 17 en sus Biblias. ¿Por qué la sangre? Levítico 17, versículo 11 nos da la respuesta del por qué. Levítico 17, 11, por favor, dice ahí: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es la sangre la que hace expiación por nuestra alma. La sangre del Cordero sin mancha, quien hace expiación por la persona. Entonces, ¿cuál es el remedio? Cuando usted hable con un judío, dígale: ¿usted entiende que es pecador? Sí. ¿Entiendes que estás condenado a la muerte por tu pecado? Sí. Y eso es en el infierno. Tercero, el remedio para la salvación es sangre. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Qué sacrificio tienes para traer a Dios? El judío le va a contestar: bueno, es que no tenemos templo, no podemos hacer sacrificios porque no tenemos el templo de Jerusalén. Entonces Dios no previó eso. Dios no pensó que en el futuro ustedes iban a estar sin templo. No, tampoco. Bueno, es que no es así. Dios ya proveyó un sacrificio. Ella tuvo un cordero sin mancha que se inmoló y fue sacrificado por nosotros. Puede usted usar también Salmo 22, 14 al 18, y puede usar también Isaías 53 para mostrarles la muerte del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Voy a darle bien rápido los textos y usted los checa después. ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo identificamos al Mesías? Bueno, número 1, nació de una virgen, Isaías 7:14. B, nació en Belén, Miqueas 5:2. Había dos Belenes, en el norte y en el sur. Nació en el sur, Belén Efrata. 3, él murió por nuestros pecados, Isaías 53:5 nos dice eso. 4, él resucitó para nuestra justificación, Salmos 16:10. Siguiente, la pluralidad de Dios. Tenemos que entender, mire, escúcheme esto, y aquí vamos a entrar un poquito en detalle. El judío tiene problemas, y vamos a ver eso más adelante con las objeciones que ellos ponen. Pero en cuanto a este asunto, ok, está bien. Jesús vino a morir y él murió. Pero, ¿qué tiene que ver Jesús con Dios? Bueno, tenemos que enseñarle al judío que Jesús es Dios mismo hecho carne, y vamos a ver eso en otra sesión más claramente y a detalle con versículos del Antiguo Testamento para comprobar cómo Jesús es Dios. Y siguiente, el Mesías de Israel es Dios mismo en carne. Zacarías 14, versículos 1 al 9, Zacarías 13:6 y 12:10. Es Dios mismo quien iba a venir a morir por ellos. Y la descripción de su muerte está bien clara, como les mencioné, en Isaías 53 y Salmo 22, versículos 14 al 18. Así es como fue muerto el Mesías. Y está profetizado que él iba a venir a morir, según Daniel 9, 24 a 27. Nos da la fecha exacta de cuándo el Mesías iba a morir, al final de la semana 69. Ok, entonces, somos pecadores, estamos condenados al infierno, solamente las obras no son suficientes para ser salvos, solamente necesitamos un sacrificio de sangre para ser salvos. Cuando hablamos con un judío y le presentamos el Evangelio, es interesante, no mencionamos a Jesús. Hablamos con ellos: ¿usted muere el día de hoy? ¿Está 100% seguro de que irá al cielo? Pues no. ¿Le gustaría tener esa seguridad? Sí. Y abrimos inmediatamente la Biblia en el Antiguo Testamento y comenzamos a dar esos puntos. Somos pecadores, estamos condenados al infierno, las obras no nos salvan, Dios nos ama. Pero llegamos a este punto donde necesitas un sacrificio de sangre, ¿verdad? Y no mencionamos a Jesús hasta este punto. De hecho, les pongo a que lean varios versículos, y uno de ellos es Isaías 53. Y cuando el judío termina de leer Isaías 53, le pregunto: ¿de quién está hablando ahí? Todos, sin excepción, incluso los ortodoxos, todos sin excepción avientan la Biblia y dicen: está hablando de Jesús. Es la primera vez que mencionamos el nombre de Jesús en la plática. Y yo le digo: no me diga eso. Usted es judío, estamos hablando del Antiguo Testamento. No me diga que es Jesús, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ellos se ríen y dicen: no, pues es obvio que está hablando de Jesús. Está bien clara la descripción de la muerte de Jesucristo, del Mesías, en Isaías 53. Y por último, Jesús murió por todo el mundo. Entonces, ¿cómo me salvo? Vean su Biblia, por favor, Joel 2:32. Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo se salva. ¿Quiénes son los que se salvan? Vea, por favor, Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32. Dice ahí: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Así de sencillo.
Lo tenemos eso en Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos 10, de Romanos 10:13, podemos empezar desde el versículo 9. Si usted usa una Biblia hebrea, va a ser Joel 3:5. Pero aquí tenemos el 2:32. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces tenemos que invocar el nombre de Jehová, y Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo, lo vamos a ver eso en otra sesión, para poder ser salvos. Bien sencillo, el plan de salvación del Antiguo y Nuevo Testamento. Somos pecadores condenados al infierno, las obras no nos salvan y tenemos que entender que necesitamos un sacrificio de sangre. El sacrificio ya lo hizo Jesucristo, el sacrificio perfecto por todos nosotros. Y 5, tenemos que pedirle a Él que perdone nuestros pecados. Ahora, algunos detalles, nada más bien rápido, de cómo testificar a un judío en la práctica. Obviamente presentamos el plan de salvación, pero estos detalles le van a ayudar. Número 1, ámelo. Ama al judío. Mucho se consigue con una muestra sincera de amor. Ayer mismo, cuando estábamos viajando, veníamos de Los Ángeles para acá, veníamos viajando y paramos en una estación de gasolina y cruzando la calle había una panadería, bakery, decía Solomon Bakery, panadería Salomón. Es muy obvio que es de un judío esa panadería, o sea, un musulmán no le va a poner ese nombre, un hindú no va a poner ese nombre. Entonces mi esposa y yo fuimos para allá y fuimos a comprar pan para saludar a este judío. Llegamos y entramos, nos atendió un hispano, un mexicano, y le pregunté por el dueño, y el dueño estaba allá a un lado. Y resulta que es un judío hispano, este hombre, se llama Salomón. Estuve platicando con él y él habla castellano perfectamente, y le dijimos que nosotros oramos ese día por la paz de Jerusalén, oramos todos los días, y le dijimos que nosotros vivíamos en Israel, que amamos a los judíos. Y wow, él estaba encantado con nosotros y dijo, qué amables y esto y eso. Le dio mucho gusto conocernos y saber que amamos a Israel. Y le aclaré que nosotros no somos católicos, nosotros amamos a Israel, porque católico ha perseguido y matado judíos. Le mostramos que nosotros amamos a Israel, le decimos que oramos, le comentamos varias cosas en cuanto a nuestro apoyo por Israel. Y con una muestra corta de 2-3 minutos de nuestra sinceridad hacia él fue bien abierto y fue bien amable. El judío identifica si estás queriendo convertirlo, o si quieres nada más traerlo a tu iglesia, o si quieres realmente ayudarlo porque le amas. El judío es bien inteligente, cualquier persona nota, pero especialmente judío. El judío es muy desconfiado. Cuando alguien se acerca a él, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pregúntale, ¿es usted judío? Te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? Es normal, así son. Tienen miedo, todo el mundo los odia. Pero cuando uno les muestra amor genuino, son bien amables. Y curiosamente este judío entró y a su tienda y nos regaló algunas cosas, nos regaló una revista y platicamos, me dio su tarjeta, dijo, hábleme otra vez y esto y esto. Pero muy amable. Primero, cuando hables con un judío, ámalo, ámalo. Segundo, ora por él o por ella y por el encuentro que van a tener para poder platicar. Sin oración no vas a llegar muy lejos, créemelo. Tercero, comienza siempre con la pregunta. Si usted muriera el día de hoy, está siempre seguro de que iría a Gan Eden o al cielo. Cuarto, da el tema que le estás mencionando y explícaselo. Explícalo. Explícalo, quiere decir, muchos cristianos piensan que los judíos saben Biblia, saben toda la Biblia de memoria. Eso no es cierto. Los judíos no saben Biblia. Además, los rabinos no saben Biblia. No se meta con Talmud, no se meta con tradición, porque entonces sí te van a poner una arrastrada. Pero Biblia no sabe nada. Un niño de 10, 12 años, de 9 a 12 años, en la escuela dominical por 3 años en una buena iglesia donde se enseña la Biblia, sabe más Biblia que un rabino. Los rabinos no saben Biblia. Aparte están perdidos, no tienen a Cristo, no tienen Espíritu Santo que les enseñe Biblia, no saben Biblia. Entonces, entiende esto. Cuando digas algo, no des por hecho que él ya lo entiende. No, explícaselo. Es una verdad espiritual que estás tratando de darle. Número 5, lee los versículos 2 veces para que sea más claro. Número 6, lee los versículos desde su propia Biblia. Si no tiene Biblia, procura regalarle una Biblia en su idioma, castellano, francés, inglés, hebreo, lo que esta persona hable, y muestra los versículos y que los lea en su propia Biblia. Número 7, deja que él mismo lo lea. Número 8, da ilustración de tu propia vida. Algo muy poderoso es el testimonio de uno mismo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas después de que fuimos salvos. Número siguiente, aplica la necesidad al individuo a quien le testificas. Aplícale, somos pecadores. ¿Verdad que somos pecadores? Usted también ha pecado, entonces aplica a su vida también lo que le estás enseñando. Y número siguiente, ten paciencia.
ten paciencia. No vas a ir a tocar la puerta de un judío por primera vez, verlo por primera vez, darle el evangelio en 5 minutos y va a estar el judío orando, llorando de que aceptó a Cristo. Puede suceder eso, ya ha sucedido, pero eso es una muy rara excepción. Generalmente te van a cerrar la puerta, generalmente te van a rechazar el folleto, generalmente te lo van a romper en tus narices. En algunos lugares te van a escupir, en algunos lugares te van a correr, van a ser groseros. Ten paciencia. Tú vas y hablas con un judío y te corre, pues si quieren. No hagas eso, no hagas eso. Ten paciencia. Es diferente la mente del judío. Es diferente su background, ¿qué es background? Su trasfondo, gracias hermano. Es diferente su trasfondo en el cual ha sido educado, en el cual ha crecido. Y por último, siembra con fe. Tú ve y haz tu parte, da el evangelio. Siembra con fe. La Biblia dice que en toda labor hay fruto. Cuando vas con un judío, le das el evangelio o le das un folleto, ve con fe y hazlo y dile el evangelio. Si te corre, si escucha pero te corre y no quiere volver a hablar contigo, no te preocupes, en toda labor hay fruto. Hay que entender que las tierras son distintas y que el fruto viene de diferente tiempo. No se cosecha el maíz al mismo tiempo que las manzanas, o que las nueces, o que los mangos. Tiene diferente estación, diferente tiempo el fruto, y en toda labor hay fruto. Tú le das el evangelio a un judío, y el judío te corre enojado, tú te vas, pero tú no sabes esas palabras que quedan ahí. El Espíritu Santo trabaja con ellos, y muchos judíos han sido salvos después de años. En Israel estuvimos trabajando con una señora, trabajando con ella, y le dimos el evangelio. Una clara presentación, la quiso escuchar ella en la primera vez que nos encontramos, quiso escuchar la presentación del evangelio, llegamos a la conclusión, le dije, ¿me entendiste? Dijo, sí. ¿Lo crees? Dijo, no. ¿Quieres aceptar a Jesús? Dijo, no. Ok, pasaron 2 años con ella, y hablando con ella, platicando. 2 años después volvió y dijo, ¿se acuerda la primera plática que tuvimos? Sí. Dijo, yo entendí y creí. Dijo, pero algo en mí no me dejaba aceptar. Pero desde entonces yo creí que Jesús era Dios. Me quedó bien claro para mí, pero 2 años después fue cuando ella decidió aceptar a Cristo, y aceptó a Cristo, después la bautizó en Río Jordán, y está ahorita en la iglesia. Allá nosotros, una judía que vino de Ucrania, está en nuestra iglesia. Entonces, ten fe y ten paciencia al hablar con los judíos. Gracias Dios por el evangelio, gracias por la salvación de nuestras almas, y gracias porque tenemos esta oportunidad de privilegio de extender el evangelio a este mundo perdido, al judío primeramente y también al griego. Te suplico que nos uses a cada uno de nosotros como herramientas, que podamos llevar el evangelio, y muchos y miles de personas pueden ser salvos por causa de cada uno de nosotros. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén.